Muy buenas a todos, bienvenidos un día más. En el vídeo de hoy vamos a tratar el segundo mes de embarazo que va desde la semana 5, que empieza desde que estás de 4 más 1, ahí empieza la semana 5 y hasta que cumplimos las 8 semanas. Eso sería todo el segundo mes de embarazo. Este mes empieza justamente cuando ya sabemos que estamos embarazados, si nos hemos hecho un test pues desde el día de la falta y bueno, realmente el primer mes no sabemos que estamos embarazados y es ahora cuando ya sabiéndolo pues empezamos a descubrir, ¿no?, cambios en nuestro cuerpo. Voy a contar un poquito los síntomas que tuve porque yo me hice el test de embarazo el 10 de abril y ya el 6 pues estaba empezando mi quinta semana. Lo que todavía no lo sabía, sí estaba tomando temperatura y apuntando algunos síntomas. El 6 de abril, que estaba en mi día 29 del embarazo, tuve unos dolores en la zona pélvica y temperatura 37,0. El 7 de abril, dolor también en la zona pélvica y noté gases, pero bueno, no sé si esto es debido al embarazo o puede ser por algún alimento. Y temperatura subió a 37,2. El 8 de abril, dolor en la zona pélvica también y temperatura 37,1. El 9 de abril, dolor también en la zona pélvica y 37,1 también. Este día es cuando me hago el test de ovulación, el Clear Blue, y me da positivo. El 10 de abril fue cuando nos hicimos el test de embarazo, el de farmacia de rayitas. También tuve dolor en la zona pélvica y temperatura 37. Al día siguiente, el 11 de abril, noté estreñimiento, ¿vale? Que noté pues puntualmente este día. Dolor en la zona pélvica también y dolor de pecho. No había aparecido antes y sin embargo de 4 más 6 apareció el dolor en los pechos. Ahí nos hicimos el test de embarazo Clear Blue, el digital, y nos dio pues positivo de 2-3 semanas. El 12 de abril, que hacemos las 5 semanitas de embarazo, volví a notar gases como a principio de semana y también dolor en la zona pélvica y de pecho, ¿vale? El dolor de pecho lo tuve 2 días seguidos a final de la semana 5, de 4 más 6 y de 5 semanas. Como veis, lo de la zona pélvica, el dolor se mantuvo pues desde la falta hasta que cumplí las 5 semanas. Luego fue yendo a menos, a final de la quinta semana fue yendo a menos y prácticamente desapareció. Ahora ya es algo muy puntual que aparece de vez en cuando. Como veis, también la temperatura no tiene por qué ser más alta de la que normalmente tenemos en los ciclos en la fase lútea, pero sí es verdad que la única diferencia es que se mantiene en el tiempo, es decir, no llega a bajar para anunciar la bajada de la menstruación, sino que se mantiene en 37, 37,2. Yo estaba ahí, 37, 37,1 y 37,2. No tuve fiebre ni mucho menos, pero siempre por encima de 37. Pues en esta semana apunté bastante pocos síntomas porque ya sabíamos que estábamos embarazados y bueno, la euforia del momento, el contarlo a los familiares y amigos, digamos que me desquité un poco de apuntar síntomas y tomar la temperatura. Como bien les digo, esta semana empieza en el 5 más 1, no apunté nada, solamente apunté de 5 más 2 y de 5 más 3, el día 14 y 15 de abril, que tuve un poquito de diarrea. No quiero decir diarrea como tal, pero sí es verdad que me noté un poco más suelta de lo habitual al ir al baño. En la semana 7 de embarazo, que empieza de 6 más 1 hasta que cumplimos las 7 semanas de embarazo,
Aquí sí tengo un poquito más de notas. El 20 de abril, que sería el primer día de esta séptima semana, tuve gases de nuevo, dolor de pecho de nuevo y volví a tener ese día puntualmente pues el estómago un poco suelto. Puede ser de alimentación o puede ser de embarazo, no lo sé. Como lo tuve, lo pongo y pues os comparto mi experiencia. Al día siguiente, estando de 6 más 2, no tengo apuntado nada, y de 6 más 3 sí apunté temperatura, que hacía muchos días que no apuntaba la temperatura, y esta vez fue de 37, como veis, por encima de 37, pero sin llegar a ser fiebre. Después no apunté más hasta que estaba de 6 semanas y 6 días, el 25 de abril. Volví a tener un poquito de diarrea, dolor en los pechos y en la zona pélvica. Volvió esa punzadita en la zona pélvica, pues que hacía días no notaba. Al día siguiente, ya cuando hacíamos las 7 semanas de embarazo, volví a notar el dolor en la zona pélvica. Esta vez no tuve diarrea ni en los pechos. Y lo que apareció por primera vez, fijaos, al cumplir las 7 semanas, fue el dolor de cabeza. Muchas personas le pasa a principio de embarazo, incluso antes de hacerse el test. Sin embargo, a mí, hasta que no estuve de 7 semanas, no me apareció ese dolor de cabeza. Y lo anoto porque sería pues un poco persistente, ¿no? Y hasta que no dormí y amanecí el día siguiente, pues no se me alivió esa molestia en la cabeza. En la semana 8, básicamente, todo este mes nos cogió en pleno confinamiento, la cosa estaba pues un poco fea, entonces todo este proceso nadie sabía, ¿no? No había avisado al médico, ni había llamado, ni nada, ni siquiera al médico mío de cabecera, pues porque quise esperarme hasta las 8 semanas de embarazo para dar el paso. Me da un poco de miedo el tener que ir a revisiones desde ya, cuando prácticamente no te van a hacer nada más que un análisis si te lo hacen. Y bueno, como nos cogió en esta situación un poco extraña, pues yo esperé hasta las 8 semanas de embarazo, controlando también si manchaba o no. Repetí el test a la semana del positivo de rayitas, repetí otro y me salió mucho más fuerte, más marcada la raya, con lo cual todo iba en orden y yo estaba pues muy tranquila. Entonces decidimos esperar hasta esta semana, ¿no? Hasta la semana 8. En la semana 8 sí que no apunté ningún síntoma, ya estaba de disfrute a tope del embarazo, y en este momento fue cuando llamé a mi médico de cabecera pues para decirle que estaba embarazada. Casualmente no estaba él, sino que estaba un sustituto. Fue todo por teléfono, fue una cita telefónica que había pedido pues unos días antes, ¿no? Y para que me derivara a la matrona. Como veis, he tenido un embarazo súper, por lo menos hasta aquí, súper tranquilo, ¿vale? No he tenido en este mes nada de náuseas, ni mareo, lo único era bastante sueño después de comer, sobre todo al mediodía. Era terminar la última cucharada y me daba un sueño horrible que no podía ni fregar la loza. Entonces era lo más notorio, sobre todo en este mes. Después cesó un poco, pero especialmente en el segundo mes de embarazo, a finales del segundo mes de embarazo, sobre todo esa semana 6-7, fue horrible. Entonces, pues nada, comía y me iba a dormir tranquilamente. Tampoco tenía que dormir una siesta larguísima, con 1 hora me era suficiente, y volví a tener pues esa energía para terminar el día. Y sí es verdad que si cada 1h30, 2 horas no me echaba algo a la boca, me entraba un poco de angustia por aquí, que entiendo yo que esas sean las náuseas que otras embarazadas pues nombran, ¿no? Pero a mí se me pasaba comiendo lo que fuera, una pieza de fruta, una galletita salada, cualquier cosa me aliviaba ese malestar, y quizás por eso no llegaba nunca a devolver, ¿no? También lo que sentí fue mucha sed, pero esto empezó unos días antes de saber que estaba embarazada, pero como os digo,
me hice el test estando de 4 más 5. Entonces, pues desde la falta yo empecé a notar mucha sed, bebía mucha agua, me ponías un vaso grande de agua delante y me lo bebía, y me lo volvías a llenar y me lo bebía. Entonces, no sé, era un síntoma que luego cuando me dio positivo entendí que raro, ¿no? Tenía muchísima sed. Entonces, pues básicamente han sido mis síntomas. La verdad que he tenido muchísima suerte. Hasta este momento, pues he tenido un embarazo espectacular. Y bueno, el sueño, el hambre y la sed, nada más. Pues nada, espero que les sirva, que les haya ayudado, que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!